explicarles a ustedes algunos aspectos muy importantes de nuestra antropología gnóstica. Todas estas danzas antiguas, como ya les he venido diciendo, contienen en sí mismas mensajes esotéricos crísticos profundos. Todas estas danzas están llenas de honda significación. Vale la pena escuchar todas estas armonías, vale la pena observar estas exóticas danzas. Nuestro país, México, está lleno de profundas tradiciones esotéricas. Recordemos nosotros a los seres divinos, a quienes se les rindió culto en el antiguo México. Recordemos por un instante a Tlaloc, el dios de las aguas. En el paraíso de Tlaloc, dicen las tradiciones, reina la felicidad absoluta. A muchos les parecerá como algo fantástico que en pleno siglo XX hablemos del paraíso de Tlaloc. Sucede que los supercivilizados de esta época se han olvidado plenamente de la sabiduría elemental de la naturaleza. Tlaloc es ciertamente un deva del elemento agua. Es una potencia cósmica del universo. Tiene existencia real. Indubitablemente, esta clase de dentusos cósmicos viven normalmente en la región de las causas naturales, región a la cual los científicos del átomo y de la molécula no tienen acceso. Sin embargo, los profetas de Anáhuac, en estado de éxtasis, podían penetrar en tal región y platicar cara a cara con Tlaloc. En nombre de la verdad diremos en forma enfática que el paraíso de Tlaloc existe. Bien sabemos nosotros que hay 4 regiones fundamentales. La primera la denominaríamos la región celular. Es esa región de la vida orgánica, la región tridimensional de Euclides. La segunda es el mundo mineral sumergido, que no lo pueden negar los científicos porque existe. Y las minas y el interior de la Tierra lo demuestran. Nosotros vivimos físicamente en la costra del reino geológico de la Tierra, en la costra mineral. La tercera región es el mundo molecular. Y la cuarta, el mundo electrónico. Desde un punto de vista cósmico y gnóstico, diríamos que el mundo molecular está constituido por las regiones astral y mental. Y en cuanto al mundo electrónico solar, está formado por los mundos de las causas naturales, por el mundo de la conciencia universal y por la región del espíritu puro. Así hay
4 regiones y esto es necesario comprenderlo. La región de Tlaloc es formidable, extraordinaria, maravillosa. Tlaloc vive en el mundo causal. Cuando se habla de Tlaloc, se refiere a ese mundo de las causas naturales en el cual vive. Preciosas tradiciones registradas en los códices dicen que vive rodeado de multitud de hermosos niños y que cuando un rayo cae es porque algún cántaro o simplemente vasija se ha quebrado, se ha roto. Claro, esto es simbólico y en modo alguno deberíamos tomarlo literalmente. Se dice también que Tlaloc tenía a su esposa. Se refiere a la valquiria, se refiere al alma espiritual que es femenina. Viene dicho en muchas de mis obras que el íntimo, es decir, nuestro ser, tiene 2 almas. La una es el alma espiritual, la otra es el alma humana. El alma humana es masculina, el alma espiritual lo es femenina. Este es el par de gemelos dentro de nosotros mismos. Este es el signo de Géminis en nuestra naturaleza espiritual. Así que cuando se habla de Tlaloc y de su esposa, se refiere en forma enfática los códices a las 2 almas, la masculina y la femenina de Tlaloc. No es culpable Tlaloc de que se hubiesen inmolado muchos niños y doncellas en su honor. Siempre se hacía para implorar las lluvias. Mas Tlaloc jamás exigió tales holocaustos. Algún día me encontraba en estado de mantella, quiero decir chamadí, que podría traducirse en el mundo occidental como éxtasis. Lo había logrado a través de la técnica de la meditación, pasando por el dharana, que significa concentración, por el dhyana, que significa meditación. En tal estado de arrobamiento espiritual, pude encontrarme en realidad de verdad frente a frente con Tlaloc. La recriminación que le hice resultó injusta. Tú, le dije, cometisteis grandes crímenes, permitisteis que se os sacrificaran niñas, niños, doncellas y hasta ancianos. Y eso es delictuoso. Tlaloc parecía en tales instantes un árabe de los tiempos antiguos. Respondió: nunca exigí tales sacrificios a la humanidad. Nunca exigí que me inmolaran a seres vivientes. Eso fue cosa de los habitantes del mundo físico, porque yo nunca exijo tales sacrificios humanos. Sin embargo, yo volveré en la nueva era del Aquarius. Así dijo Tlaloc, y entendí. Ese gran ser que ahora vive en el mundo
de las causas naturales, se reencarnará en la futura edad de oro, en pleno esplendor de Acuarios. Tomará cuerpo físico y ayudará a la sexta raza durante su edad de oro. Sí, mis queridos hermanos, se trata de un gran ser que habrá de volver al mundo físico. Hablando del sentido meramente cristiano, diríamos que se trata de un ángel y volverá, así lo dijo, mediante el Samadhi, en el cual eran expertos los antiguos sacerdotes del Maya, como los profetas de Anáhuac, o los místicos toltecas, artistas de renombre, etc., podían penetrar mediante la profunda oración y meditación en esa región maravillosa donde vive Tlaloc. También se afirmaba que aquellos difuntos que eran sacrificados o aquellos que morían ahogados podían penetrar en el paraíso de Tlaloc. Así se ha dicho. En el mundo oriental se habla también de reinos, cuáles son el de los cabellos largos, o el de la gran concentración, o el de Maitreya, etc. Son regiones que existen más allá del mundo tridimensional de Euclides. ¿Y qué diremos nosotros de todos esos danzantes que también sabían atraer los beneficios del dios de la lluvia? ¿Ya han contemplado ustedes a estos niños? ¿Se han gozado ustedes con su representación? Esas danzas, cual las que estos niños han representado ante ustedes, tenían por objeto, entre otras cosas, atraer las aguas para que fertilizaran a la tierra y germinaran las simientes de toda especie. En otros lugares de América se conocieron danzas similares. En Teotihuacán se celebraban ciertos cultos en la pirámide de la luna con el propósito de atraer las lluvias, y nunca se dejaba de impetrar el auxilio de Tlaloc, el dios benéfico de las lluvias. Es interesante saber que los nativos de Teotihuacán, reunidos en la pirámide de la luna y colocados en la forma en que se encuentran normalmente los sapos y las ranas, imitaran en forma tan maravillosa el cloaca de esas criaturas, y lo hacían con el propósito de hacer llover, y llovía, mas no olvidaban nunca a Tlaloc. También los mayas practicaron ritos semejantes, y como quiera que ellos llegaron no solamente hasta Costa Rica y Panamá, sino también hasta la costa del Caribe en Sudamérica. Aún se conservan tradiciones entre los arhuacos de la Sierra Nevada, quienes
practican todavía tales ritos y logran atraer las lluvias. Estos sistemas, estos métodos son extraños para la edad de hierro, para esta negra edad en que nos encontramos. Ya las gentes se volvieron terriblemente groseras y materialistas. Ahora se burlan de todas estas maravillas de la naturaleza y del cosmos. Ya no se ven en las plazas públicas las danzas de los niños, danzas como las que ahora hemos visto. Ya no danzan en Turquía, por ejemplo, los derviches en las plazas públicas. Ni siquiera el uso del fez les es permitido. Todas las bellezas de una humanidad inocente y pura se han perdido. Las viejas pirámides de Egipto han quedado abandonadas. Los supercivilizados de Inglaterra y Francia se burlan de los antiguos monolitos. Me viene a la memoria en estos momentos aquella frase que el sacerdote de Sais dijera a Solón: Solón, Solón, ay, hijo mío, día llegará en que los hombres se reirán de nuestros sagrados jeroglíficos y dirán que nosotros los antiguos adorábamos ídolos. En realidad, de verdad, con el Kali Yuga se perdió completamente la inocencia y de la belleza del espíritu. Ya no se recuerda sino las pirámides que como cadáveres han quedado entre las arenas sombrías del desierto. Ya no resplandecen las danzas de Leusis. Las sacerdotisas de aquellos tiempos han desaparecido entre las tinieblas del tiempo y ni siquiera llegan a los profanos oídos los sonidos de sus flautas maravillosas. El encanto de los druidas tan solo ha quedado como una figura que se desliza entre los cipreses del tiempo. Ya no se ven aquellas sacerdotisas druidesas ceñidas con sus coronas de laurel en la vieja Europa. Las danzas de los vikings entre la tierra de los autóctonos o en la península de Escandinavia han desaparecido y solo recuerdos muy lejanos contienen el folclore y la leyenda mística. Y por el sur de América ya no se escuchan las flautas de los templos incaicos. Se han cerrado los corredores que comunicaban al Perú con Bolivia. Los templos están desiertos. Las pirámides se han cubierto de hierba. No se ven por aquí o por allá los sacerdotes del fuego, los incas, esos reyes majestuosos. Brillan ahora por su ausencia. Ha olvidado la humanidad la sabiduría antigua. Ha olvidado la humanidad la religión sabiduría de las antiguas edades. Con gran dolor vemos nosotros ruinas y solo ruinas. ¿Qué saben las gentes de esta época con respecto a la sabiduría de los lemures o de los hiperbóreos? La ciencia apenas si puede penetrar unos 15.000 años o 20 a lo sumo en el mundo de las leyendas. Pero
¿Qué saben los científicos actuales, los historiadores, sobre esos hombres cíclopes que levantaron las murallas de las antiguas ciudades del continente Mu? ¿Qué se sabe sobre los cíclopes? ¿Qué se sabe sobre el ojo de los Lacertidos? La humanidad actual se ha vuelto espantosamente mecánica y del continente Mu no quedan sino las islas de la Australia, de la Oceanía. Ese viejo archipiélago es tan solo una reminiscencia del continente aquel donde vivieran los hombres dioses. Amigos, es a nosotros los gnósticos los que nos toca luchar por sacar de entre el polvo de los siglos la sabiduría divina. Es a nosotros los gnósticos a los que nos toca luchar contra las tinieblas de esta edad negra. Es a nosotros a quienes nos toca luchar para restaurar la inocencia perdida sobre la faz de la tierra. Los tiempos han llegado. Estamos ante el dilema del ser y del no ser de la filosofía. Y aunque los ignorantes ilustrados se rían de la antropología gnóstica, continuaremos nuestras investigaciones. ¿Y qué diremos de Huehueteotl, el dios viejo del fuego? Un ídolo para los ignorantes ilustrados, una carcajada, un sarcasmo, una idolatría, un fetiche y nada más. Mas los gnósticos no pensamos así. Huehueteotl es el fuego universal que arde en esta creación. Recordemos que el Cordero de Dios que borra los pecados del mundo es el fuego. Sobre la cruz del mártir del Calvario está explicado el sentido del Cristo. Muchos volúmenes inmensos se han escrito para explicar al Cristo. Mas en verdad, con solo 4 letras está explicado. Y esas 4 letras están escritas sobre la cruz del Gólgota. INRI, ignis natura renovatur integram. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Cristo es el fuego que arde en esta creación. No debemos olvidar que el Cristo está crucificado en la tierra. El fuego del fuego es el Cristo. A nosotros nos interesa la llama de la llama, lo oculto de lo oculto, la asignatura astral del elemento ígneo. A nosotros nos interesa Huehueteotl, el dios viejo del fuego, el cordero que borra las faltas del mundo. Así que el Cristo cósmico nunca ha sido otra cosa más que el fuego. Hermanos, les he invitado a la reflexión, les he invitado al estudio esotérico de todos estos esplendores crísticos, gnósticos y antropológicos. El fuego es la vida. En realidad, de verdad, existimos con el advenimiento del fuego. Dejamos de existir cuando el fuego abandona la forma. Antes de que la falsa aurora apareciera sobre la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al fuego
y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora. El Cordero con la cruz sostenida sobre una de sus patas, nos invita a la reflexión. La cruz es completamente fálica y iónica. Bien sabemos nosotros que el falus vertical, al introducirse dentro del ionis formal, hace cruz. La cruz, pues, es el elemento básico para el desarrollo del fuego sagrado en la espina dorsal del asceta gnóstico. Representar al fuego como un cordero parecería como antitético, como incongruente. Pero es que el Cordero de Dios es Cristo. Es el Cordero que se sacrifica por la humanidad. Es el fuego crucificado en la tierra. El fuego que debe arder en cada uno de nosotros mediante el esoterismo crístico. Amigos, al entrar nosotros en este análisis superlativo de algunos aspectos de la antropología gnóstica, no debemos olvidar también al elemento aire. Jamás deberíamos olvidar a Ejecatl, el dios del viento, el dios del movimiento cósmico. Ejecatl es un gran maestro, un ángel, es el señor del movimiento. Obviamente la ciencia del movimiento es profunda, terrible. Uno puede pasar años y años y años estudiando tal ciencia y no llegaría jamás a un límite. El movimiento cósmico está lleno de muchos misterios. Ejecatl, el dios del viento, es precisamente especialista en el movimiento cósmico. Más allá de todo esto hallamos nosotros precisamente a la madre del mundo. Ante ella tiemblan todos los elementales del elemento mineral, del elemento tierra. Así, queridos hermanos que hoy me escuchan, en el México antiguo se rindió culto a los dioses elementales de la naturaleza y del cosmos, con las danzas sagradas, con los ritos, con la oración, con la meditación, se invocaban los dioses del fuego, de los aires, de las aguas y de la tierra. Mas en el fondo de todos los misterios nunca dejaba de brillar la figura hierática y terrible de nuestro Señor Quetzalcóatl. Este Quetzalcóatl se pierde en la noche de los siglos. Cada sacerdote se consideraba a sí mismo un Quetzalcóatl en Tula. Pero en el fondo lo que sucedía era que los sacerdotes que se cristificaban tomaban el nombre de Quetzalcóatl, el dios sol. Por el camino de la regeneración debemos entrar si queremos convertirnos en serpientes emplumadas como el señor Quetzalcóatl. Cuando uno desintegra el ego, cuando lo reduce a polvareda cósmica, cuando uno fabrica los cuerpos existenciales superiores del ser y los convierte en vehículos de oro puro, cuando uno levanta la antorcha para iluminar el camino de los demás, cueste lo que cueste, incuestionablemente se convierte por tal motivo en una serpiente emplumada, en un Quetzalcóatl. No bastaría solamente despertar el fuego sagrado, no bastaría solamente despertar el Kundalini Shakti para hacerlo subir por el canal medular espinal hasta el cerebro y pasarlo de allí
al corazón. En realidad, de verdad, uno no podría gozar del poder contenido en los chakras, discos o ruedas magnéticas si no ha sido devorado previamente por la serpiente. Ahora debemos explicarnos aquellas palabras del Chilam Balam de Chumalquiel. Es necesario ser devorados por la serpiente. Es urgente convertirnos en serpientes. En el Popol Vuh se cita el caso de Botán, Este Botán era un dios del antiguo México. Este Botán también es citado en Escandinavia entre los nórdicos. Y dijo: yo pude penetrar por el orificio que con este Botán era un dios del antiguo México. Este Botán también es citado en Escandinavia entre los nórdicos. Y dijo: yo pude penetrar por el orificio que conduce al interior de la tierra. Yo pude penetrar por ese camino lleno de serpientes, porque yo soy también una serpiente. Todo aquel que ha sido devorado por la serpiente se convierte en serpiente. Y Botán fue devorado por la serpiente. Los druidas en estado de éxtasis gritaban: soy una serpiente. Los egipcios también clamaban levantando sus brazos desde la cima de sus pirámides, mirando al desierto: soy una serpiente. El conde San Germán alguna vez dejó olvidada una nota sobre la mesa de un palacio. Decía: hace muchos miles de años estoy establecido en Isis. Y es que el conde San Germán era una serpiente. La sabiduría del antiguo México es eminentemente serpentina. En el México arcaico se rindió culto a la serpiente. Así, queridos hermanos gnósticos que hoy están presentes, os invito al despertar de la serpiente. Y más aún, deseo que cada uno de vosotros se convierta en serpiente. Mucho más tarde en el tiempo, la serpiente es devorada por el águila, el lobo. Ese símbolo de nuestra bandera mexicana, el águila tragándose a la serpiente, es profundamente significativo. Cuando alguien ha sido devorado por la serpiente, se convierte en serpiente. Pero el águila, a su vez, el logos, se devora a la serpiente, y entonces deviene la serpiente emplumada, Quetzalcóatl. He dicho: paz y diferencia. Inevitablemente el sexo es el fundamento de toda creación. Sin el sexo, la transformación social de la humanidad se hace algo más que imposible. Freud, en su psicoanálisis, da a entender que todos los aspectos psicológicos de la vida tienen sus raíces en el sexo. Incuestionablemente, Sigmund Freud logró avances extraordinarios en ese sentido. El sexo está la mayor fuerza que puede liberar o esclavizar al ser humano. Por eso es que el estudio de la sexología trascendental es siempre urgente, inaplazable, impostergable. El sexo en sí mismo es el fundamento de todas nuestras actividades biopsíquicas. El sexo es la fuerza más extraordinaria del universo. La energía sexual es imponderable, que viene originalmente del sol, bulle y palpita
en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será. Se halla latente en todo átomo, dentro del interior de cualquier ion o electrón y en la más infinita partícula atómica. La energía sexual hace posible la existencia del universo. Sin esa energía, el universo no existiría. Así que cuando uno atiende los problemas sexuales, de hecho atiende los problemas del universo interior de cada uno de nosotros en su psiquis lleva. Yo también decía a todas las damas aquí presentes que solo mediante el trabajo en la forja de los cíclopes es posible la desintegración radical de nuestros propios defectos de tipo psicológico. Los distintos psicólogos y parapsicólogos del mundo entero, los psicoanalistas, los secuaces de la escuela de Sigmund Freud, piensan que es posible hacer cambios en la psiquis sin contar con el problema sexual. Inevitablemente el problema sexual es básico. No es posible cambios psíquicos de ningún tipo si no se logra primero cambios en el aspecto del tipo sexual. Se debe orientar sexualmente a los varones, a las niñas, a los adolescentes, a las adolescentes y en general toda persona. Los niños y niñas están abandonados propiamente en el aspecto sexual. No se les da por estos tiempos la educación que ellos necesitan. La niña o el niño en las escuelas, en los colegios, no reciben una información correcta sobre el sexo. Hoy por hoy, desgraciadamente, en algunas escuelas de América se les está enseñando a las criaturas el vicio horripilante de la masturbación. Lo más curioso es que en algunos institutos se lleva un récord de los afiliados y si se masturban son mirados como personas inteligentes y normales, y si no se masturban se les mira sencillamente como anormal. A ese grado de degeneración ha llegado la cultura actual. Nosotros los gnósticos necesitamos llevar nuestros principios de regeneración no solamente a los provinciales, sino también a todas las escuelas de educación pública, a todos los institutos, a todos los colegios, a todas las organizaciones que tengan alguna relación con el terreno meramente educacional. Así, en esa forma, trabajamos por un mundo mejor. Con dolor profundo vemos cómo muchos niños y niñas desde la infancia se orientan en la escuela por el camino de la masturbación o por el camino del homosexualismo y del lesbianismo. Parece increíble, pero hay actualmente escuelas de niñas, de señoritas, donde el lesbianismo está de moda en una forma tremenda, y eso es horripilante. Hay escuelas para varones donde el homosexualismo es el plato de cada momento. Por todas estas causas y motivos, conviene que trabajemos, que laboremos entre la humanidad, tratando de regenerar a esta especie degenerada, tratando de llevar el conocimiento a los que viven en la ignorancia. Aquí se ha hecho una hermosa labor. Se ha estudiado detalladamente todas estas cuestiones relacionadas con la problemática sexual. Y por ende, puedo decirles a ustedes que el trabajo ha sido fecundo y creador. Deben, pues, las damas gnósticas que han asistido a estos trabajos, laborar pacientemente en sus respectivos países, tratar de llevar estos conocimientos a la humanidad, laborar con infinita paciencia
en favor del prójimo. Solo el amor y el sacrificio puede hacer de esta tierra un mundo mejor. Sí, mis estimados hermanas gnósticas, y al conocer estas conclusiones no puedo menos que sentir infinita admiración y veneración por esta honorable concurrencia. Aguardo que todas ustedes, pues, permanezcan firmes en el real camino, que tengan continuidad de propósito en este sentido, que logren en verdad conservar este ideal para trabajar incesantemente en favor de la humanidad. Ojalá al salir pues de este congreso no cambien de concepto, no cambien de parecer, no olviden sus originales ideas y propósitos. Ojalá al salir de este congreso lleven en sus corazones esa flama encendida del amor, esa flama que ha ardido aquí dentro de este sagrado recinto. Incuestionablemente el amor en sí mismo es el sumum de la sabiduría. Por eso dijo Hermes Trismegisto, el 3 veces grande Dios y de todos: temor y amor, en el cual está contenido el sumum de la sabiduría. El amor es una sustancia cósmica universal que se halla latente en cada partícula atómica del universo. El sexo en sí es infinitamente sagrado. El acto sexual es realmente la consustancialización del amor, el realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza. El Sahamantura, el tantrismo, es precisamente el sacramento de la Iglesia de Roma, es decir, de la Iglesia del amor, porque Roma a la inversa leído significa amor. Hay tres fuerzas primarias en la naturaleza y en el cosmos. La primera es el santo afirmar, la segunda el santo negar, la tercera el santo conciliar. La primera es el Padre, la segunda el Hijo, la tercera el Espíritu Santo. La primera es, en realidad, la fuerza positiva, la segunda la fuerza negativa, la tercera la fuerza neutral. El hombre representa la fuerza positiva, la mujer la fuerza negativa, el Espíritu Santo es la fuerza neutral. Una sola fuerza no puede crear. Por ello es que el pranayama, por ejemplo, no podía crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Un hombre manejando el pranayama o trabajando con el Vajrayana Mudra jamás podría crear por tal motivo los cuerpos existenciales superiores del ser. Con una sola fuerza no podría crear. Una mujer usando el Vajrayana Mudra tampoco podría, con una sola fuerza, con la negativa, crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Para que haya creación, se necesita que las tres fuerzas, positiva, negativa y neutra, incidan de hecho en un punto dado. Solo mediante el sacramento de la Iglesia del amor puede lograrse esto. Cuando el hombre y la mujer se unen sexualmente, pueden crear. La fuerza positiva y la fuerza negativa se concilian mediante la tercera fuerza, y es la neutral. Estas tres fuerzas sí pueden crear o un hijo, o, en el mejor de los casos, los cuerpos existenciales superiores del ser. Así que, transmutando realmente la libido sexual citada por San Agustín, se pueden crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Incuestionablemente, cuando nos derrama el vaso de Hermes Trismegisto,
el 3 veces grande Dios Iris de Top, durante el Shah Hamaytur. Entonces, el esperma sagrado o las secreciones sexuales se transmutan en el mercurio de la filosofía secreta, en el alma metálica del Exioquejai, es decir, en el alma metálica del esperma. Este mercurio tiene que pasar por todo un proceso de transformación antes de que se pueda trabajar con el mismo. En primer lugar, el mercurio de los sabios tiene un color negro como el carbón. Son las aguas inmundas, representadas por el cuerpo negro de la alquimia. En segundo lugar, cuando ya el practicante ha sublimado el sacramento de la Iglesia de Roma, entonces entre esas aguas negras se extrae la gelatina blanca. Es decir, las aguas negras se transforman en blancas. Tales aguas están simbolizadas o alegorizadas claramente por la blanca paloma del Espíritu Santo. Posteriormente, estas aguas blancas deben transformarse a olivar para convertirse en aguas amarillas. El mercurio es el real color del mercurio tiene su real color, que es el amarillo. Al llegar a estas alturas sucede que hay un símbolo. El símbolo es el águila amarilla. Al llegar a estas alturas el mercurio está listo para recibir al azufre, es decir, al fuego. Cuando el azufre es liberado de sus prisiones, hace fecundo al mercurio. Mas antes hay que preparar el mercurio a través de muchas sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de distintos elementos y subelementos atómicos y subatómicos. Conforme los esposos, hombres y mujeres, refinan el acto sexual, conforme hacen más y más sublime el sacramento de la Iglesia de Roma, el mercurio pasa por todas estas operaciones alquímicas y aritméticas. Al fin un día se prepara para recibir el azufre. El azufre rojo resplandece dentro del mercurio. La sal tampoco puede ser olvidada y está presente en todas las secreciones del organismo humano, máxime en las secreciones sexuales. Así pues que también la sal pasa por sus correspondientes sublimaciones. Sal, azufre y mercurio mezclados ascienden por último en la forma de serpiente por la espina dorsal de la seta gnóstico.